Saludos amigos y bienvenidos a este tercer programa de la Semana del Enfermo que estamos celebrando en Canal Diocesano de Televisión. Hoy vamos a descubrir la vocación y misión a la que están llamados los profesionales sanitarios, con el ejemplo de San Giuseppe Moscati, médico de Nápoles, que se entregó total e incansablemente a la cotidiana asistencia a los enfermos y que fue canonizado el 25 de octubre del año 1987 por el Papa San Juan Pablo II. Y para hablar de la vocación profesional, del profesional sanitario, hoy están con nosotros Alfonso Canaval, especialista en medicina intensiva en el Hospital Virgen de la Salud, máster en bioética y profesor de bioética en la Universidad Francisco de Vitoria, doctor en medicina. Don Alfonso, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días. Y Ricardo Abengozar, doctor en medicina, especialista en alergología, medicina familiar y comunitaria y director del Instituto de Bioética de la Universidad Francisco de Vitoria, profesor también de la Facultad de Ciencias Biosanitarias. Ricardo, ¿qué tal? Hola, muy bien. Bienvenido. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos a los dos. Vamos a intentar hablar, reconstruir de alguna manera cuál debe ser el perfil del profesional sanitario y vamos a apoyarnos en el ejemplo, como hemos dicho, de San Giuseppe Moscati, de este médico de Nápoles, del que luego veremos brevemente un vídeo en el que intentamos ilustrar lo que fue su vida y, lo más importante, su ejemplo. Porque ustedes, como profesionales, ¿cómo definirían el perfil del profesional sanitario? ¿Qué es lo que debe tener ese perfil? A ver, en mi opinión, el profesional sanitario en general y el médico en particular, pues ejercen profesiones que son profesiones de servicio. El sentido de estas profesiones es el servicio al paciente. El objetivo de cada acto médico, de cada acto enfermero, no debe ser otro que el bien integral del paciente. De manera que, por eso son profesiones tan exigentes y tan apasionantes, que bien entendidas pueden asegurar el desarrollo personal y profesional y la felicidad tanto a los profesionales como a los pacientes. Es una buena manera de entender que encontrar el sentido de estas profesiones, un sentido de servicio, de vocación de servicio, pues es una buena manera de ser feliz y de luchar contra, por desgracia, la altísima tasa de profesionales sanitarios quemados, síndrome de burnout, que desgraciadamente hay en nuestro país, ¿no? Se sabe que el 40% de los médicos a los 40 años de vida, no de ejercicio profesional, sino de vida, que realmente llevan 10, 15 años ejerciendo, pues el 40% de los médicos, si pudieran, cambiarían de profesión. Y esto es muy significativo. Es muy significativo de muchas realidades, también de todas las dificultades que acompañan el ejercicio de la profesión, pero sobre todo, probablemente porque no han descubierto o han perdido la vocación por la que un día decidieron estudiar medicina. Por lo tanto, podemos decir, don Alfonso, que es una profesión totalmente vocacional. Yo tengo un componente vocacional muy importante, sin el cual, pues, quizá no se podría soportar un poco los sacrificios que hay que hacer. Creo que la medicina exige un altísimo conocimiento científico-técnico hoy en día. Y bueno, afortunadamente los médicos que tenemos en España, los alumnos, pues reúnen esas condiciones porque tenemos un sistema muy exigente a nivel curricular y de preparación, pero tenemos que mantener ese lado humanístico, esa vocación por servir a los demás, a los enfermos, a los que sufren, y si perdemos cualquiera de esos dos componentes, pues digamos que ese perfil queda incompleto. Bueno, en este punto, y aprovechando que están con nosotros, a mí me gustaría definir lo que es el PROSAC, ¿no? Este término que se ha empezado a oír con más intensidad en nuestra diócesis de Toledo y que, bueno, pues se enmarca dentro de lo que es Pastoral de la Salud, de este secretariado, y que va dirigido precisamente a los profesionales en este sentido. Bueno, tú lo has definido muy bien, o sea que es un movimiento asociativo de profesionales sanitarios enmarcado en la Pastoral de la Salud, que es de profesionales sanitarios cristianos. Entonces,
quienes formamos parte de él, pues profesionales de todo ámbito, médicos, enfermeros, auxiliares, asistentes sociales, administrativos, todos los que tratan a los enfermos. ¿Qué nos une? Pues nos une pues que somos cristianos, hemos elegido ese modelo de sanador y humanizante que vimos en Jesucristo y en la vivencia del Evangelio, e intentamos pues que no sea una vivencia en privado, personal, en lo escondido, sino que sea pues una vivencia expuesta a la comunidad, compañeros, que podamos ser de alguna forma pues esa levadura que hace falta a veces en las instituciones para dar ese testimonio de humanización que tanta falta hace. Defender los derechos y la dignidad de las personas hasta el final, independientemente de su estado, y luego, bueno, pues que esa comunidad de Prosac pues nos ofrezca una posibilidad para encontrarnos, ayudarnos, formarnos en ética, progresar, desarrollarnos espiritualmente y científicamente. Esos serían un poco los objetivos generales del Prosac, una oportunidad más para progresar. Se han concretado en 3 encuentros, me parece, a lo largo del curso. ¿El primero que ya ha tenido lugar? Sí, el primero tuvimos lugar en diciembre. Elena Postigo, que es una profesora filósofa de la Universidad de Salamanca, nos dio una charla magistral sobre conceptos básicos de bioética y habló del transhumanismo, que es una inclinación, una rama actual en la cual se desprecia un poco la naturaleza del ser humano y con nuestras deficiencias. Intenta suplirlas a base de tecnología, ¿no? De tal manera que se deshumaniza un poco. Bueno, ella es experta en eso. Luego el 27 de febrero va a hablar Ramón Lucas, que es una persona muy, muy prestigiosa de antropología, y hablará de la bioética referida a la persona. Yo creo que ahí tendremos pues conocimientos profundos sobre la persona, ¿no? Y todo lo que implica. Y luego en mayo, creo que es el 14 de mayo, Mónica López Barahona hablará sobre también conflictos éticos y dilemas éticos de la vida, en general del principio de la vida. Y también una persona muy prestigiosa en ese campo. Estos son los 3 encuentros, muy, digamos, con personas muy, muy destacadas, para que tenga, digamos, mucha proyección y mucho interés dentro de los profesionales. Ricardo, ¿ha participado de estos encuentros? Sí, estuve en el primero con Elena Postigo, con quien tengo una buena amistad, y fue un auténtico regalo, ¿no?, el poder asistir a esta. Conozco también a los otros 2 ponentes que ha anunciado Alfonso y son de una altura extraordinaria, así que creo que es una buena oportunidad para que aquí en Toledo podamos disfrutar y gozar con el mensaje de estas personas tan prestigiosas que tienen las ideas tan claras y que nos ayudan a los demás, a los médicos de a pie, a ver donde a veces no es fácil ver, ¿no? Y a mí me llama la atención de estos 3 encuentros que precisamente el tema está muy relacionado con la cuestión de la bioética, el concepto de persona, el origen de la vida, la dignidad humana hasta el... Quiero decir que esto, a ustedes como profesionales sanitarios, es una cuestión sobre la que debatir, estudiar, incidir, repasar todos los días, porque es así, porque desde su profesión se lo exigen y así lo ven en su día a día. Yo entiendo que el que se hayan planteado esos temas es porque realmente tienen tirón y porque así lo demandan, ¿no? Es que mira, un médico cuando atiende a un paciente se tiene que preguntar qué es lo que ve ahí. Y no es lo mismo ver un caso clínico, más o menos interesante, la cadera de la 217, el enfisema de la 342, el cáncer de pulmón de la 512, que ver a una persona con nombre y apellidos que además está enferma y que tiene pues unas expectativas, unas esperanzas, tiene unas obligaciones que atender y que ahora no puede, tiene una incertidumbre de qué va a pasar ahora que está enfermo y que ha descubierto pues que tiene límites, ha descubierto su contingencia, ha descubierto que necesita ayuda y allá va, fíjate, y nos pide ayuda a nosotros, a Alfonso, a mí y a otros.
Esta relación entre el médico y el paciente, entre la enfermera y el paciente, entre el profesional sanitario y el paciente, es una relación interpersonal tan intensa y tan profunda y tan bonita que hay mucho en lo que profundizar. Y claro que nos tenemos que preguntar, ¿quién es el otro? ¿Es un caso clínico interesante o es una persona? Una persona, una persona. Una persona quiere decir un alguien igual que yo. ¿Es un otro yo? Pues le tendré que tratar como me gustaría que me trataran a mí. Si es menos que yo o lo hago menos que yo, puedo justificar acciones que desde el punto de vista ético de la profesión, pues bueno, son discutibles. Pero eso no es admisible si yo veo en el otro un otro yo. Un otro yo que además es más vulnerable porque sufre, porque, como decía antes, tiene una enfermedad, no sabe si cumple las expectativas de su vida, no sabe qué va a pasar con sus hijos, con su mujer, con sus planes de vida. Alguien muy especial. Así que el médico, el enfermero, se tiene que preguntar, ¿qué veo yo en ti, paciente? ¿Qué veo yo en ti? ¿Quién eres tú para mí? Y cómo lo que veo me obliga desde el punto de vista moral. Por eso es tan importante que una de estas de estos días pues reflexionemos sobre antropología. ¿Quién eres tú? ¿Y quién soy yo? Porque resulta que esto es una relación entre personas. Yo soy un trabajador de la sanidad o soy un médico que también soy persona. Establezco, por tanto, contigo, paciente, una relación interpersonal. Hay una corriente en medicina a la que nos hemos acogido en la Universidad Francisco de Vitoria, que se llama medicina centrada en la persona, no en el paciente, sino esto es un saltito más. Nosotros queremos ver en el paciente no un caso clínico interesante, sino una persona. Y vemos que el profesional sanitario también es una persona. Así que medicina centrada en la persona es una corriente internacional en la que nos sentimos cómodos, porque lo que pretende es humanizar esa relación interpersonal. Si es que el paciente, ¿qué es lo que demanda del médico? A veces se pregunta en plan dilemático, ¿qué prefieres? ¿Un médico que sepa mucho y sepa las técnicas o que sea humano? Esta pregunta es absurda. No, yo, como paciente, querría un médico que sea humano y que sepa mucho. A eso tengo que aspirar. Así que no me vale un médico que sea cualificado técnicamente, ¿no? Que sea una eminencia, dice la gente, ¿sí? Pero que sea borde con el paciente, que sea desconsiderado, que no vea en el paciente lo que realmente es. Como tampoco me gustaría un médico que fuera muy agradable, muy simpático, muy buena persona, muy jiji, jaja, pero tuviera carencias en el ámbito formativo, de conocimientos y de habilidades técnicas. Yo no quiero eso, así que no me vale esa pregunta. ¿Qué quiero? Pues quiero un médico que aglutine de forma integrada esos dos aspectos. La formación en conocimientos y en tecnología, en habilidades técnicas y, por supuesto, que sea humano. Es que además una cosa y la otra se autoalimentan si has entendido el sentido de la profesión. Tú no puedes aspirar a ser un médico humano y descuidar tu estudio o tu formación en conocimientos y en técnicas. No puedes, porque estarías siendo un médico amputado. No eres un médico completo. Como tampoco eres un médico completo si solo estudias y descuidas el trato con el paciente. Es un médico amputado, es un médico incompleto. Aspiremos al otro. Y es que lo otro no es tan difícil, porque en cuanto tú ves los resultados, tanto en el paciente como en ti mismo como profesional, es algo que te engancha y que no te cuesta. No es una carga, es justamente el haber encontrado el sitio. He encontrado el sentido de mi profesión. He encontrado por qué estoy aquí. Ya sé cuál es mi misión en esta vida. Y eso te hace ser feliz, te hace gozar con cada paciente. De manera que cada paciente no es un jobar, otro más. ¿Cuántos he visto hoy ya? Y tengo otro, y otro, y otro. Esto es una dificultad, pero si tú cambias el chip y dices, mira, una nueva oportunidad que tengo de darme a este, que es mi paciente, que es un otro igual que yo, es un otro yo, es el terreno que tengo para crecer y para hacer crecer al otro, en todos los ámbitos, no solo en el ámbito corporal, de sus dolencias corporales, sino también en otros ámbitos, otras dimensiones del ser humano, como es el ámbito espiritual.
no digo solo religioso, digo espiritual en general, inquietudes, problemas, expectativas, eso es el ámbito espiritual del paciente. Eso no se puede descuidar. Entonces, si he encontrado eso, no pesa estar por el paciente, porque es que acercarte al paciente y ver eso, que es otra persona igual que tú, genera un asombro tal que te obliga a hacer todo lo que puedas por él. Entonces, yo creo que si descubres eso, has descubierto el sitio y el camino y el sentido de la profesión. No es una carga, es todo lo contrario, es totalmente satisfactorio. Y esto además es lo que nos demandan los pacientes. Por lo tanto, cuanto más humano es el médico, más tiene que cuidar su formación académica, su formación en conocimientos y habilidades técnicas, y tenemos que huir de ser médicos amputados, tenemos que conseguir ser felices y hacer felices a nuestros pacientes. Y el camino es súper gratificante, es súper fácil, vamos. Claro, es que estaba yo pensando que os conocemos en un momento, o los enfermos os conocen, las personas os conocen en un momento delicado de sus vidas. Y el trato humano ahí, por ejemplo, estaba yo pensando en el doctor Alfonso, en la UBI. A ver, yo, vamos, tengo algunos testimonios muy sencillos para que veas que muchas veces la importancia que tienen los pequeños detalles. Hemos tenido hace poco una enferma, no digo su nombre, pero se lo agradezco. El detalle que tuvo después de estar en la UBI pues muy grave, sedada, dormida durante unos cuantos días. Bueno, la enferma mejoró, salió ya de alta y luego nos escribió una carta de agradecimiento. Y es muy curioso, para que veas los pequeños detalles, la importancia que tienen. Ella estaba súper agradecida, no solo por el cuidado de los médicos que nos daban las gracias por salvarle la vida, etc., sino que decía que agradecía muchísimo a la persona que mientras estaba dormida le había lavado el pelo y le había hecho una coleta. Que eso ella, cuando se despertó y vio que estaba aseada y con una coleta, le dio mucha paz. Bueno, pues esa nota de agradecimiento a mí me gustó mucho. Y luego hay un testimonio, hay una psicóloga de Nueva Zelanda, se llama Katy Torpi, que es una speaker que va a muchos eventos y ella, bueno, te impacta porque dice, vamos a ver un caso clínico, y empieza a leer el informe de una enferma de UBI y tiene pues 1000 fracturas, un accidente de tráfico, y bueno, cuando ya está casi agotando el primer folio con todas las fracturas, las operaciones de 12 horas de duración, etcétera, etcétera, resulta que es su propia historia. Ella sufrió ese accidente. Y ella cuenta que al despertar, de repente se da cuenta que está en una sala llena de máquinas que la rodean, que suenan continuamente. Que cada vez que suena una máquina no sabe si es el final. Que no podía hablar porque estaba intubada, le molestaba todo. Oía hablar gente a su alrededor que hablaban como si ella no existiera, porque hablaban de sus cosas, ¿verdad? Pero en realidad no interaccionaban con ella. Y ella sí que podía oír. No podía hablar, pero podía oír. Y dice que le impactó tanto un enfermero, que no se ha olvidado de él después de 20 años, que todos los días se acercaba, la llamaba por su nombre, la tocaba y le contaba cosas cotidianas, de lo que iba a hacer, de lo que le había pasado en su casa, no sé qué, le ponía al día y tal. Y esos pequeños gestos han hecho que esta mujer, que es una brillante speaker, una healthcare speaker, pues se dedique a repetir su historia y a tener un reconocimiento, un homenaje a este enfermero. Entonces, pequeños detalles, ese cuidado de lo que parece invisible, ese cuidado no solo por la salud física del enfermo, sino un poquito por el cuidado de lo espiritual, y podríamos incluir también el cuidado de las familias sufrientes, pues puede hacer que alcancemos unos niveles mayores de excelencia y de satisfacción hacia todos, hacia nosotros mismos también. Estaremos todos más contentos, pero esas familias y esos enfermos también, cuidando esas esferas, pues se van a curar antes y luego les va a quedar una huella que 20 años después hace hablar bien de ti. Bueno, un aspecto importante el de las familias. Si luego nos queda tiempo lo recuperamos porque desde luego que es muy interesante, pero ahora les invito a ver el testimonio con el que empezaba yo el programa, ¿no? De San Giuseppe Moscati, este médico que fue canonizado en 1987 por San Juan Pablo II. Lo vemos.
El doctor José Moscati nació en Benavento, en Italia, el 25 de julio de 1880. Ingresó a la universidad para estudiar medicina y a los 22 años de edad se graduó con las mejores calificaciones de su generación. Se levantaba diariamente muy temprano para ir a misa y recibir la comunión. Después se dirigía a las colonias pobres para ver a algunos enfermos y a las 8:30 de la mañana iniciaba el trabajo en el hospital. Sus pacientes predilectos eran los pobres. Basta narrar un episodio que sucedió en los últimos años de su vida. Desde hacía tiempo atendía a un anciano pobre. Ya que no podía visitarlo en su casa con la frecuencia deseada, le pidió que todos los días fuera a desayunar al café situado junto a la iglesia, donde acudía diariamente a misa y así lo podría ver. El día en que el anciano no iba a desayunar, el doctor acudía a su domicilio para asistirlo. De los pobres nunca aceptaba honorarios, los curaba a sus expensas o los ayudaba sin hacerse notar. Después de la muerte del doctor, su hermana Ana aseguró que durante su vida dedicó todas sus ganancias, que no eran pocas, a los pobres, sin quedarse con nada. Cuando sucedió la erupción del Vesubio en 1906, fue de voluntario a Torre del Greco, donde había un gran hospital, con la orden de desalojarlo. Durante más de 20 horas ayudó a trasladar enfermos a un lugar seguro. Cuando todos estaban a salvo, el techo del edificio se derrumbó por el peso de las cenizas. Durante la epidemia de cólera de 1911 en Nápoles, se mantuvo en su puesto a pesar de que los demás médicos se ausentaban, sosteniendo con abnegación heroica las tareas más difíciles en las zonas más afectadas de la ciudad. En 1911 fue nombrado director del Hospital de Incurables y se le encomendó la formación de los estudiantes de medicina. Son suyas estas palabras dirigidas a uno de ellos. Ama la verdad, muéstrate cuál eres, sin fingimientos, sin miedos, sin miramientos. Y si la verdad te cuesta persecución, acéptala. Y si tormento, sopórtalo. Y si por la verdad tuvieras que sacrificarte a ti mismo y a tu vida, sé fuerte en el sacrificio. Su densa jornada, llena de ocupaciones en el hospital, la universidad, el consultorio y las visitas domiciliarias, quebrantaron su salud. Murió el 12 de abril de 1927. Aquella mañana, como siempre, asistió al hospital visitando a numerosos enfermos. Hacia las 3 de la tarde se sentó en un sillón donde murió. Entre los primeros que acudieron a rezar ante su cadáver estuvo el cardenal Ascalesi, quien ante los presentes pronunció estas conmovedoras palabras. El doctor pertenecía a la Iglesia, no a aquellas de quienes sanó el cuerpo, sino de la de quienes salvó el alma y que salieron a su encuentro mientras subía al cielo. Fue beatificado en 1975 por el Papa Pablo VI. En vista de la canonización es examinada la curación de una leucemia, una mielosis aguda mieloblástica, del joven Giuseppe Montefusco, ocurrida en 1979. A este hombre se le consideraba ya desahuciado. Su madre, Rosaria Rumieri, deshecha por el diagnóstico infausto, vio una noche en sueños la foto de un médico en batín blanco. Contó el sueño a su párroco, quien le habló del beato médico Giuseppe Moscati. La señora fue a la iglesia del Gesù Nuovo y enseguida reconoció el rostro de la foto vista en sueños. Desde ese momento empezó a rezar a Moscati y consiguió que se le unieran parientes y amigos. Su hijo Giuseppe se curó totalmente en pocos días. Retornó a su duro trabajo de herrero y no ha vuelto a sufrir recaídas. Después se casó y ahora vive felizmente con su mujer e hijos. Después de largos exámenes, finalmente en el consistorio del 28 de abril de 1987, el Papa San Juan Pablo II fijó la fecha de la canonización para el 25 de octubre de ese mismo año. Bueno, San Giuseppe Moscati. ¿Lo conocían? ¿Y qué les inspira en su profesión la vida de este colega? Santo, pero bueno, colega. este colega es un santo, son palabras mayores. Sí. O sea que su capacidad de entrega yo creo que es difícil de tener un parangón, ¿no?, en la historia. Lo primero era un gran médico, un brillante médico que llegó a ser catedrático de anatomía patológica y fisiología, era una persona muy destacada. Pero luego le caracterizaba pues esa vertiente humana, humanística, de atención a los pobres, a los vulnerables, a los incurables. Realmente era ese su ámbito de trabajo. Y los estudiantes le admiraban mucho, le seguían cuando él acababa de trabajar, se iba a casa, le acompañaban porque querían seguir discutiendo sobre casos.
y prácticamente le acompañaban a casa y a veces terminaba la sesión yendo a misa todos juntos, ¿no? Moscati decía que los alumnos, la gente joven, los alumnos de medicina jóvenes tenían que aprender no solo en los libros, en la ciencia, sino en las camas de los enfermos, en los laboratorios y en la carne doliente de los enfermos, ¿no? Ese era el sitio donde tenían que aprender. Era un médico vocacional que murió muy joven, que tuvo un desgaste importante. Y bueno, además es famoso porque atendió los últimos días de su vida a Caruso, el gran Caruso, que era un napolitano el más ilustre de todos. Después de toda una vida de fama en el Metropolitan de Nueva York, pues sus últimos días acudió, después de un periplo por 1000 médicos, porque él tenía una afectación pulmonar, empezó a toser sangre, tuvo que interrumpir algún concierto. Al final fue a buscar a Moscati los últimos días. Y bueno, pues tuvo la suerte de estar acompañado, cuidado, aconsejado, cuidado también en el aspecto espiritual por el gran Moscati. Y bueno, es una historia bonita. Ricardo. Es una historia que demuestra que estas profesiones son un buen camino para aspirar a la santidad. Ha habido una cosa que ha dicho que me ha gustado mucho, ¿no? En cada paciente ver una oportunidad. Claro. Sí, así que en vez de con cada paciente soltar una queja, decir, mira, qué bien, tengo una nueva oportunidad para darme. Tengo una nueva oportunidad para crecer. Tengo una nueva oportunidad para santificarme. De manera que, qué bien que tenga tantas oportunidades. Qué suerte tener tantas oportunidades. Si ves así la profesión, es que cambia todo. Es que cambia todo. Es que te hace sentir bien. Y no es ninguna carga. El descubrir esto es algo que tiene tanta importancia que con los alumnos en la universidad nosotros nos esforzamos en hacerles ver, o por lo menos que comprendan que esto es una de las maneras de hacer medicina. Porque da sentido a la vida del médico y da sentido a las demandas del paciente. Fácil no es, pero el que encuentra un tesoro va por él, tenga las dificultades que tengan. Y dificultades hay muchas, por parte de la dirección del hospital, por parte de la Consejería de Sanidad, intereses políticos, intereses de todo tipo, dificultades muchas. Pero cuando has descubierto ese tesoro, esas dificultades son pequeñas. Ese tesoro que has descubierto es la mejor vacuna para soportar todas esas dificultades que no nos engañemos, que son reales y que están en el día a día de las profesiones sanitarias. Pero es tan grande esa relación médico-paciente y es tan grande lo que de ahí se puede sacar que todo lo demás casi ni lo ves. Porque esa relación médico-paciente es increíblemente hermosa. En fin, y es la base para humanizar la medicina y la enfermería y la fisioterapia y la psicología, todas las profesiones biosanitarias se ven reflejadas ahí. Es un encuentro en el que todo se enriquece si vas con la intención de dar. Y oye, mira que por dónde que si das, cuanto más das, más recibes. Por lo que con el siguiente paciente, pues no cabe la caja. Cabe verlo como dices tú. Mira qué bien. Otra nueva oportunidad de darte. Y esto, claro, vivir así es absolutamente feliz, ¿no? Y la pregunta del millón. ¿Están en el ámbito, o sea, trabajan en el hospital, pero también en la universidad? Los dos son profesores de universidad. ¿La medicina ahora está planteada o desde las aulas se plantea como una vocación? A nivel general y a nivel particular. Bueno, Ricardo está más implicado que yo, porque es el director además del Instituto de Bioética, entonces algo más que yo podrá comentar. Pero yo lo que sí he observado en mi propia historia vital es que la medicina antes no te daban la formación
en conocimientos de ética. Era una preparación desde el punto de vista científico y la vocación la llevabas tú ya puesta, ¿no? Pero las herramientas de conocimiento para poder encontrar los dilemas, dónde están y cómo solucionarlos, es algo que hemos descubierto con el tiempo. Sí. Hemos sido médicos jóvenes que nos hemos visto deslumbrados por la innovación. Yo donde trabajo hay una tecnología enorme, sofisticada, que va cambiando cada poco tiempo, que casi es imposible dominar todas las máquinas que hay ahí, ¿no?, de soporte vital. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo enorme por eso. Y después de años de deslumbramiento por ese desarrollo tecnológico, pues uno empieza a necesitar algo más, y a buscar algo más. Después de la experiencia de muchos años de ver mucho sufrimiento y de convivir con él, sufrimiento ajeno y en algunos momentos propio, pues te hace buscar otras cosas, otros fundamentos, y profundizar en ese territorio de la ética y de la humanística. Y bueno, afortunadamente los médicos de hoy pues tienen esa formación incorporada en su currículum de la universidad. Hay universidades que la tienen más desarrollada que otras, pero todas tienen algún conocimiento y nosotros desde allí pues intentamos hacerles reflexionar mucho, les ponemos casos prácticos, seminarios, les hacemos reflexionar. Como son muy listos, porque actualmente son muy brillantes, esa vertiente también la van a coger con facilidad. Así que yo tengo mucha esperanza. Hay bibliografía, que se ha preocupado de medir una cosa que se llama sensibilidad ética en los estudiantes de medicina. Y hay bibliografía, hay artículos escritos en Canadá, en Japón. O sea, esto que te digo no es solo a nivel de España, sino a nivel internacional. Y es curioso que esa sensibilidad ética es mucho mayor en los alumnos de medicina en primer curso que cuando llegan al final, que en sexto. O sea, hay una caída rápida, con una pendiente importante desde primero hasta sexto. Y es que, bueno, son artículos del año 92, como Alfonso decía, esto se ha descuidado en las universidades, pero se ha visto la necesidad de ocuparse del tema, ¿no? Algunos llegan a la universidad con una vocación importante de servicio, no saben muy bien cristalizarla. Otros llegan seducidos por la tecnología, Otros llegan seducidos por el rol que el médico, el prestigio social del médico, incluso creen que siendo médico puedes hacerte millonario. Sí, llegan así. Pero la mayoría llegan con una idea de servicio. Y es terrible que esos que tienen idea, a medida que van pasando los años, la van perdiendo. Así que algo tenemos que hacer. Nosotros en la universidad hemos diseñado un itinerario formativo de humanización de la medicina. Es un itinerario que empieza en primero y acaba en sexto. Entonces, bueno, hemos ido midiendo el impacto de estas intervenciones que hacemos, intervenciones docentes, y mira por dónde nos hemos encontrado, afortunadamente, que esa sensibilidad ética no disminuye, ni siquiera se mantiene, sino que está subiendo en nuestros alumnos. Eso, bueno, nos dice algo así como, oye, esto hacía falta y lo que estáis haciendo no va mal. No nos hemos cruzado de brazos, queremos seguir mejorando, pero es algo súper necesario. Y todo pasa por favorecer que el alumno descubra y se asombre de quién es ese otro que tiene delante y que le exige de todos los puntos de vista. Le exige conocimientos y altura moral. El médico tiene que ser alguien virtuoso, tiene que aspirar a serlo. De esto también hay bibliografía, ¿no? Y hay pensadores en filosofía, en el ámbito de la filosofía y también en el ámbito de la medicina, ¿vale?, que promueven el conocimiento y el cultivo de virtudes profesionales. Así que se nos habla de la humildad intelectual, se nos habla de lealtad, se nos habla de fidelidad, se nos habla de entrega, se nos habla de compasión, se nos habla de prudencia, en fin, una serie de virtudes que si no las conoces, pues nunca las podrás cultivar. Hay que conocerlas, ver qué importantes son y cultivarlas. Y cultivarlas quiere decir regarlas, animarlas, quiere decir cuidarlas. Una planta puede ser muy hermosa, pero si le empieza a faltar agua y abono, se
se pone mustia, ¿no? Pues es responsabilidad de los que nos dedicamos a la educación médica el que la planta no esté mustia nunca, sino que cada vez tenga un esplendor mayor. Así que tenemos que no descuidar estos aspectos formativos. Nosotros tenemos ese empeño y la verdad es que nos mueve cada día esta interrelación con alumnos, ¿no?, de biosanitarias, ¿no? Y es muy bonito también ver cómo van creciendo los alumnos, ven cómo van descubriendo lo apasionante que son estas profesiones, ¿no? Son apasionantes. Bueno, ha salido también ahora el tema de la técnica, ¿no? Cuando decía el doctor Abengozar que muchos llegan a la carrera seducidos por la técnica. ¿Se ha tecnificado tanto la profesión y dependemos tanto de la técnica que se ha podido caer en una cierta deshumanización? Ahora hay que buscar el equilibrio, porque también es verdad que países donde no invierten en tecnología sanitaria, los índices de mortalidad son mucho mayores. O sea que tú necesitas unos buenos profesionales, unas buenas instalaciones y la mejor tecnología. Y los gobiernos que no hacen eso, la sanidad decae, ¿no? Entonces, eso es verdad. Pero lo que no puede pasar es que eso se desequilibre solo hacia la tecnología. Es sustituir todas las carencias a base de tecnología. Y la tecnología está avanzando mucho, muchísimo. O sea, a nivel médico, yo creo que la próxima revolución que está ya en marcha es de la nanotecnología y todo lo que conlleva eso en dispositivos médicos, que va a posibilitar pues curación o mejora de calidad de vida o curación de enfermedades que hasta ahora pues no se podía prever. Pero detrás de todas esas máquinas, de los enfermos que podemos tener nosotros en la UBI, que bueno, pueden estar soportados por un montón de dispositivos diferentes, todos muy sofisticados, cada uno con sus programas, sus diseños, sus configuración de alarmas. Eso es una ciencia muy difícil de abarcar. Detrás de todo eso hay una persona, que es la que gobierna el funcionamiento de esas máquinas. Y detrás de la cara desesperada de la enfermedad, uno busca siempre a otra persona. En realidad, lo que tú necesitas es que un ser humano cuide de otro ser humano. Y que lo haces a través de toda esa tecnología, vale, está bien, y para eso estamos siempre reciclándonos y formándonos, pero sin descuidar el aspecto humano. Ricardo. Sí, eso que dice, estoy absolutamente de acuerdo con Alfonso. Además hay estudios que demuestran que esa tecnología, que tiende a ser cada vez más cara, es mucho más cara cuando se descuida el aspecto humano de la profesión. De manera que si aplicar una tecnología cuesta... Cuando se utiliza mal, digamos, ¿no? Si se utiliza O sea, cuando el abusa. médico es un borde y no ha llegado a congeniar, a encontrar el punto de equilibrio y de buena relación con el paciente, eso encarece la medicina. Hay estudios que demuestran que la humanización de la medicina, sin renunciar a la tecnología, hace que la medicina sea menos cara, y también hay estudios que demuestran que un trato humano de la medicina favorece los resultados de salud, en términos de salud, en el paciente, porque favorece, entre otras cosas, la adherencia al tratamiento, favorece, entre otras cosas, bueno, o sea, si un paciente hace el tratamiento porque su médico le ha tratado de forma humana, va a confiar en él, esa relación de confianza favorece que se tome el tratamiento y el paciente va a mejorar más que si simplemente tiene que obedecer unas órdenes a veces inhumanas, irrespetuosas, bordes a lo mejor es un poco pasarse de la raya, pero en fin, en las que el paciente no ha encontrado a esa persona que Alfonso decía. Entonces, la relación interpersonal, también en términos económicos, es favorable. En términos de salud, de eficacia, de eficiencia, de dinero. Por eso lo saben los gerentes. Lo están descubriendo los gerentes. Hasta tal punto de que, por fin, en España, en algunas comunidades autónomas, se están empezando a crear direcciones generales dentro de las consejerías de sanidad de Dirección General de Humanización de la Medicina. Que no solamente que es satisfactorio en el plano solamente humano, sino también en el plano de resultados en términos de salud y en términos de ahorro de costes.
Por lo tanto, es interesante no perder todas estas perspectivas a la hora de humanizar la medicina. Pero nada de eso pesa tanto como lo que hablábamos antes, la oportunidad de darte y de encontrar el camino para, si eres cristiano, como los médicos de esta organización, poder santificarte en el día a día. Tantas oportunidades tienes que es que te lo ponen, vamos, aunque seas, te lo ponen fácil, pues es que es una y otra y otra y otra. Es un camino abonado para que, como le pasó a Moscati, encuentres al final lo que uno busca, ¿no? Es esa felicidad absoluta, esa santificación, ¿no? Antes también se ha esbozado el tema del trato con la familia. Estamos hablando de la humanización, de ese trato, de esa relación con el paciente como una oportunidad, y con las familias, porque muchas veces no sé si son conscientes de que son el rostro que da el diagnóstico, sentencian en muchas ocasiones y... Sí. Bueno, con las familias se está haciendo un esfuerzo, aunque hay muchas limitaciones para poder avanzar a la velocidad que nos gustaría. Se está haciendo un gran esfuerzo en esta corriente que se llama Humanizando la Medicina Intensiva. Bueno, pues es un proyecto que nace en España, además, por un médico español, se llama Gabriel Heras, que es un chico joven, mucha vocación, y que aprendió, además, la necesidad de avanzar en esta rama en sus experiencias en medicina intensiva en países del tercer mundo, donde él vio que las personas pues morían por falta de medios, no les cubría su seguro, su estancia en la UBI, y cuando se acababa la cobertura se les mandaba a la planta y se morían en la planta por un tema económico, etcétera. Bueno, él viene en su desarrollo profesional en una UBI de la Comunidad de Madrid, pues él hace este proyecto, y una de las cosas que quiere impulsar es la participación de las familias en el entorno, en los cuidados, en el entorno de las UBIs. Que la familia no viva el ingreso de un familiar en la UBI desde la lejanía, con la angustia de no saber lo que está pasando, conectados prácticamente por teléfono móvil a recibir malas noticias, ¿no? Porque los médicos, cuando llamamos en la UBI, muchas veces es solo para eso. Y bueno, pues esperando unos horarios de visita de media hora al día o de 1 hora al día. Bueno, pues él quieren impulsar otra forma de hacer las cosas, con las puertas más abiertas, dejarles pasar con más facilidad, participar de los cuidados, y luego pues cuidar un poco esas heridas espirituales o emocionales que hay en el entorno de la familia, y que hay pues entre la familia y el enfermo, y bueno, pues que ese es un aspecto que se quiere cuidar. Nosotros ahora estamos participando, en donde yo trabajo, en un estudio en el cual queremos detectar con encuestas qué preguntas les gustaría hacer a los familiares cuando tienen un enfermo ingresado en la UBI y que por timidez, por falta de tiempo o porque no se han acordado en ese momento, no nos han hecho. Entonces estamos haciendo encuestas para detectar las deficiencias en la información. ¿Por qué? Porque queremos mejorar la información, la información que damos a los familiares, ¿no? Y que no, bueno, pues que no haya esos olvidos, que no ocurran, y estamos teniendo, pues, con esas respuestas, estamos elaborando una segunda encuesta para saber quién le podría proporcionar mejor esa información, si el enfermero, el médico o ambos, en fin. Y con eso estamos intentando acercarnos un poquito a ese mundo, digamos, sufriente de la familia. Ahora, es verdad que las instalaciones no facilitan eso. Son instalaciones muy cerradas, muy antiguas, muy oscuras, donde no hay luz natural, donde además el diseño arquitectónico de esas UBIs antiguas, donde están todos los enfermos juntos, que no hay intimidad para separar los unos de otros, que es un modelo antiguo que había, y todavía hay muchas UBIs así. Eso no facilita la incorporación de los familiares, que permanezcan allí,
es un mundo muy difícil. Entonces, bueno, pues este proyecto de Humanizando y Gabriel Heras a la cabeza, pues una de las cosas que reivindican es el diseño arquitectónico, mejorar las estructuras, mejores salas de espera, más confortables, más espacios para informar, porque tenemos pocos, tenemos que dedicar muy pocos minutos, porque hay que informar a muchos familiares, información muy delicada, en un tiempo reducido. Porque solo... ¿Y eso cómo se gestiona y cómo se vive? Porque claro, estamos hablando de cómo lo recibe la familia, pero cómo tienen que gestionar, qué importante labor de comunicación. En muy poco tiempo, noticias muy importantes, que quede todo muy claro. Es muy difícil. Siempre hay que dejar un espacio para que ellos te pregunten. O sea, no vale con soltar tú la información y ya está, sino que tienes que esperar que ellos te pregunten lo que quieren saber, que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que tú estás hablando, ¿no? O no es bien comprendido. Y todo esto, perdone que le corte, Sí. es información muy delicada. O sea, no estamos hablando de que te están dando el presupuesto de un coche. No, y además, los médicos, una de las cosas que sabemos es que no nos han formado para expresar malas noticias. ¿Quién puede comunicar la muerte de un familiar? O el agravamiento de un ser querido. Eso no es fácil de comunicar. Es lo peor, es el infierno. Y eso nosotros no estamos preparados, hemos aprendido con el tiempo, hemos adquirido habilidades, pero hemos adquirido habilidades por una inquietud personal y porque hemos tenido casos desagradables que nos han marcado. Y gracias a eso pues uno va mejorando y digamos que tus habilidades para comunicar van mejorando. Y esto es otra de las cosas que hay que incorporar al currículum de los estudiantes. Hay que hacer talleres y hay que hacer seminarios para que aprendan a hablar y a comunicar malas noticias. Eso es muy importante. Pero necesitamos apoyo también de la administración, una reforma de las estructuras. No podemos tener 1 o 2 despachos lúgubres para informar a más de 20 familias, más de 20 familias. A veces tenemos reuniones en las cuales necesitamos la opinión de toda la familia al completo, porque se trata de una auténtica conferencia en la cual hay que decidir qué camino tomar o hay que consultar cosas. Y necesitamos atender a 10 familiares que entran juntos para hablar de un enfermo. Y no tenemos espacios adecuados. Luego hay que hacer una revolución en toda regla, bajo muchos puntos de vista. Y uno de ellos es el estructural y otro es el cuidado de lo invisible, ¿no? De esos detalles, pequeños detalles, el cuidado emocional. Y bueno, pues con todo eso seguir progresando y seguir contando con la mejor tecnología, por supuesto. Es una conjunción. A mí me ha gustado que ha dicho que los casos también, ha tenido casos muy desagradables que le han marcado. Total. A veces estamos acostumbrados a que los médicos sean esa especie aparte que, bueno, pues va como protegida y es totalmente impermeable, ¿no?, a lo que sucede alrededor, a todo lo que tiene que comunicar. Hay que estar preparado. A ver, uno está preparado para hacer el bien. Tú te sacrificas, te esfuerzas, estudias vocacionalmente, como es mi caso, una gran vocación para hacer el bien, pero a veces haces el mal. A veces las cosas no salen bien. Y eso te deja una huella imborrable, porque uno no está preparado para eso. Pero bueno, todo te hace crecer, todo te hace avanzar, y al final somos resultado de nuestros éxitos y de nuestros fracasos. Por supuesto, mucho más éxitos que fracasos, pero todo es importante. Y todo es una oportunidad para crecer, para mejorar. Ricardo. Estaba pensando lo importante que es que aprendamos a comunicar y que no nos han enseñado, ¿no? Nosotros allí también en la universidad hemos elaborado un itinerario formativo en comunicación porque se aprende a comunicar. Nosotros, los de nuestra quinta, hemos aprendido de forma autodidacta y cometiendo muchos errores, y ahora, por lo menos nosotros, pretendemos que nuestros alumnos aprendan, porque hay una técnica de la comunicación de buenas y de malas noticias. Así que bueno, esto también es una de las asignaturas pendientes que se está empezando a trabajar en la universidad, ¿no? Claro que sí. Bueno, vamos a ir terminando, no tenemos tiempo para más, estamos dentro de la Semana del Enfermo que celebramos en Canal Diocesano de Televisión, y mañana descubriremos en el cuarto programa
qué retos se plantea la Pastoral de la Salud, pero me gustaría que terminasen pues, con un mensaje, ¿no?, de todo lo que hemos estado hablando, como un breve resumen. ¿Qué les diría a los enfermos que nos están viendo? Porque la televisión, lo bueno que tiene es eso también, que es un medio a través del cual llegamos a muchos enfermos de nuestra diócesis de Toledo. Ustedes son profesionales, entiendo que incluso alguno puede haber sido paciente suyo. ¿Qué les dirían en esta Semana del Enfermo? Bueno, empiezo yo mismo. Yo lo primero que les quiero transmitir es un mensaje de esperanza, porque tenemos una sanidad fuerte, bien dotada, tiene que mejorar, unos grandes profesionales, que yo creo que además con estas mejoras en el currículum formativo van a ser mejores que nosotros todavía, y que además tenemos la sensibilidad, además, del ser humanos. Y además esa sensibilidad está en la administración, porque están ahora generándose direcciones generales en las cuales se tiene en cuenta la humanización. O sea que yo creo que el horizonte es de esperanza, de mejoría. Ricardo. Sí, yo les animaría, basándose en esa esperanza, a que vayan al médico con confianza. Esa confianza es imprescindible para que haya una buena relación terapéutica, es imprescindible. Y también es necesaria la iniciativa del paciente, que vaya confiadamente a su médico. O sea, no solamente que el médico entable una buena relación o procure hacerlo, sino que también el paciente no se reserve, no se guarde nada y confíe en su médico. De la esperanza y la confianza, yo creo que podemos ser optimistas, ¿no? Claro. Ricardo, Alfonso, muchísimas gracias por acompañarnos en este tercer programa de la Semana del Enfermo. Gracias y mucho ánimo. Gracias a vosotros. Y a ustedes, gracias por su compañía. Nosotros volvemos mañana, en lo que será el cuarto programa de esta Semana del Enfermo 2016, para hablar de los retos de la Pastoral de la Salud. Que pasen una feliz noche. Hasta mañana.